Regresamos a Estados Unidos. Baruch Hashem. Damos shiurim para Hizuk. Este shiur es para la refuah shlema de Zev ben Jana Elisheva, Rabbanit Levana bat Sara, Rabino Efraim ben Shulamit, Rabbanit Sara bat Anat y Avimori David ben Nisria. Que el Todopoderoso los cure pronto. Amén. Gracias por acompañarnos. Yemimorati Doris bat Jorah, Vimesh ben Noach, Am Yisrael y los justos noahidas que aprenden con nosotros la Torá, Baruch Hashem. Hemos regresado a Estados Unidos tras un largo viaje a Eretz HaKodesh, la Tierra Santa. Que Baruch Hashem fue un lugar extraordinario, con personas extraordinarias y tiempos extraordinarios. La realidad es que, si dependiera del deseo personal, aún estaríamos allí. Hay simplemente tanto que tenemos allí que realmente no quieres perder ni un segundo de no ser parte de ello. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para ayudar a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros compañeros judíos aquí en el exilio, aquí en los Estados Unidos y en otros países. Y aunque técnicamente la gran mayoría de nuestros esfuerzos y conferencias y todos los diferentes estudiantes que tenemos están por todo el mundo, porque gracias a la tecnología podemos llegar a más personas. Están viendo los shiurim en línea. Nuestro sueño ha sido durante varios años construir una comunidad judía sagrada que tenga todo lo necesario para vivir una vida judía plena. Ya sea una gran yeshiva que acepte a todos los que simplemente estén dispuestos a aprender, sin importar su situación monetaria, o un centro comunitario donde todos puedan reunirse y crecer juntos en su fe y tradiciones, o una sinagoga para rezar, o una comunidad completa. Ese sueño persiste. Las puertas del cielo aún no se abren, y Bezrat Hashem, esperamos que ocurra pronto. No podemos esperar más, hay otros trabajos. Volvemos para el último intento, y debemos ayudar a nuestros estudiantes y compañeros judíos en el exilio, en Estados Unidos y otros países. Esperamos recibir buenas noticias pronto, que algunos se conviertan en socios para financiar este esfuerzo. Trabajamos en otros proyectos en Israel que podrían beneficiarnos en Estados Unidos, pero llevamos años en ello y es incierto. ¿Están viendo los shiurim en línea? Nuestro sueño ha sido construir una comunidad judía completa, con una gran yeshiva que acepte a todos los dispuestos a aprender sin importar su situación económica. ¿Cómo saber cuándo sucederá exactamente? Hay otro shefa por venir. Cuando lo tengamos, Bezrat Hashem, todos lo sabrán sin duda. Las guerras que hemos experimentado hasta ahora serán pequeñas comparadas con las que están por venir. Dicho esto, en Israel, continuando nuestro crecimiento, iniciamos un Beit Din en Eretz Yisrael, un logro significativo. Intentaremos que también opere en Estados Unidos, siendo uno de nuestros grandes proyectos a futuro. Sin embargo, necesitamos que ocurran otras cosas para hacerlo realidad. Lo principal y no menos desafiante es inversores espirituales, personas que realmente pueden ayudarnos. Estamos haciendo remodelaciones en nuestro kolel en Eretz Yisrael. Con la ayuda de Hashem se completará en 1 o 2 semanas. El proyecto lleva varios meses en marcha. Bezrat Hashem. Si desea contribuir con nuestro kolel y los Talmidei Jajamín, visite bezrathashem.org. Puede patrocinar a un abrej mensual, trimestral o semanalmente. Es una buena inversión en Torah y nos ayuda enormemente con el Kiruf. Su apoyo depende de usted, pero es muy valioso para nuestra comunidad. Además, hemos lanzado recientemente un nuevo boletín informativo para mantenerlos al tanto de nuestras actividades. Vamos a distribuir una copia física en Israel y probablemente en Estados Unidos. Comenzará en hebreo, escrito por un rav.
Luego quizás añadiremos español o inglés. La primera edición salió la semana pasada con buena acogida. Tenemos amigos en California interesados en ayudar con la distribución, que lo ha recibido con buenos comentarios. Tenemos nuevos libros llegando a Estados Unidos e Israel, en hebreo e inglés. Estos textos son valiosos para estudiar la Torá y profundizar en las enseñanzas sagradas. Esperamos que muchos se beneficien de estos recursos. Y una vez que eso salga, les informaré. Pero cualquiera que quiera ayudarnos con todo este gran proyecto, puede hacerlo donando en el sitio web. Solo el envío a una de las ubicaciones costó casi 10,000. Otras ubicaciones serán similares. Aunque distribuimos esto gratuitamente, cuesta cientos de miles de dólares realizarlo. Cualquier ayuda sería muy apreciada, especialmente antes del fin de año. Pueden beneficiarse de deducciones fiscales. Este es el momento ideal para hacerlo. Bien, basta de hablar de dinero y otras cosas materiales. Hablemos de temas más importantes, como el nuevo libro. Negocios en curso. ¿Cuál? Una Torá sagrada. Es nuestro libro de instrucciones, pero debemos aplicarlo a los tiempos actuales. Como hemos hablado en los últimos meses, Israel está en guerra. Parece que estamos ganando las batallas, pero desafortunadamente la situación sigue siendo compleja y delicada. La guerra todavía se está librando, y no solo me refiero a la guerra entre Israel y Hamás. Estoy hablando de la guerra contra Israel, incluso contra sí mismo. Y la guerra todavía está allí afuera. Tuvimos, obviamente, importantes heridos y muertes en los últimos meses. Solo anoche, el terrorista de Hamás, Yimach Shemo Vazikro, lograron matar a 10 de nuestros soldados y comandantes principales. Esto, si no cambiamos nuestra forma de luchar, no será la última vez. Desafortunadamente. ¿A qué me refiero con esto? Es crucial entender que nuestra estrategia actual simplemente no basta. Necesitamos un cambio profundo y urgente en nuestro enfoque militar. La situación exige una revisión completa de nuestras tácticas. Les dije la última vez, el problema con la guerra, especialmente cuando tienes todos los medios alrededor y todo, es que Israel no está realmente, políticamente hablando, en condiciones de luchar la guerra de la manera en que debería luchar, como lo haría cualquier otro país. Si las mismas cosas que le sucedieron a Israel, le sucedieron a América, al día siguiente verías que Hamás perdería entre 100,000 a 200,000 personas al día siguiente. Si un grupo terrorista atacó América, matando miles, al día siguiente, la Fuerza Aérea y Marina de EEUU los bombardearían, causando entre 50,000 y 100,000 muertes en las primeras 24 horas. Sí. Lo mismo que sucedió en Israel ocurrió en Rusia. Al día siguiente verías que Hamás simplemente perdería probablemente cerca de la mitad de su población, si no más. Si lo mismo ocurriera en China como lo que sucedió en Israel, verías que el mismo día, ni siquiera al día siguiente, ya no sería Hamás, simplemente se convertiría en una isla porque la bombardearían tan fuerte que literalmente se desprendería del continente. Pero Israel, desafortunadamente, aunque tenemos un Estado moderno, realmente no es la tierra de la que Hashem habló, donde tenemos completa libertad y seguridad. Estamos limitados en muchos aspectos y no podemos actuar como quisiéramos. Y tenemos gobernanza, y tenemos la vida que estamos esperando cuando venga el Mashiach. ¿Sabes? Esa es una vida que podemos vivir como judíos. Israel todavía está bajo el control de... El enemigo podría ser cualquiera, incluso aliados o judíos. Israel no es libre de ser Am Yisrael, con políticas contra la Torá y su pueblo.
Reconocer esto es doloroso, pero necesario. Conflictos internos y externos nos alejan de Hashem. ¿Debemos repensar nuestro camino? Es difícil, pero crucial. La situación actual nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos y nuestro propósito. Donde muchas de las decisiones que están tomando no son exactamente en favor de su propio pueblo. Algunas de las cosas que tienen no están realmente bajo su control, y una de ellas es cómo librar esta guerra. Incluso si quisieran librar esta guerra de manera diferente, la verdad es que no pueden, porque desde el momento en que esta guerra comenzó, los aliados estadounidenses enviaron el buque de guerra y algún apoyo financiero, armas, pero también alguien para supervisar cómo Israel realmente libra la guerra. Al punto en que personas desde dentro me han dicho que cada bomba tiene que obtener permiso, tiene que obtener una firma del supervisor americano. No podemos usar lo que queremos, ni siquiera lo que necesitamos. Todo debe tener dirección y seguir un estricto protocolo. En resumen, luchas contra el enemigo con una mano atada a la espalda y la otra restringida por normas. Es como si nos obligaran a pelear con los ojos vendados y los pies encadenados. Y aunque parece que sí, bombardeamos mucho, hicimos mucho, la verdad es que no hicimos nada en comparación con lo que se puede hacer. Y esto realmente no puede cambiar mucho. En el mismo sentido están sucediendo muchas cosas. Usted sabe, hoy me enteré, alguien me dijo hoy, no leí nada de eso. Algunas de estas cosas me fueron contadas específicamente por personas. Otras me fueron enviadas. Pero está saliendo mucha basura donde mucha gente diferente en las posiciones de poder, ya sea en la política o en los medios de comunicación, están siendo expuestas como personas malvadas, pedófilos, traidores, incluso cometiendo traición, donde algunas personas sabían lo que iba a suceder el 7 de octubre y no advirtieron a nadie. Incluso hay un video de una hija de una persona importante en la política. Creo que es un político. Ella está en la fiesta. La misma fiesta donde muchos jóvenes fueron asesinados y algo aún peor. Hay un video escalofriante, en verdad, de una mujer, hija de un funcionario, que estaba allí. Se le oye decir con voz temblorosa: más tarde hoy pasará algo horrible, pero no puedo decirles qué. Es realmente perturbador y hace que uno se pregunte qué más está ocurriendo detrás de las escenas. Ahora, ya sabes, no necesitas ser un genio para darte cuenta de que hay algo mal. Desde el momento en que todo esto sucedió, te diste cuenta de que había algo terriblemente mal. Pero ahora están saliendo muchas cosas a la luz. Los soldados están hablando sobre cómo se les impidió responder. Algunas personas, ya sabes, fueron a buscar sus armas y vieron que las armas estaban encerradas en encerraduras sin, la llave, y la persona responsable de la llave está prácticamente desaparecida en acción. Muchas cosas extrañas están sucediendo, y peor que todo es que algunas de estas cosas extrañas no solo están causando confusión entre la nación, sino también haciendo que no prestemos tanta atención al verdadero problema en cuestión, que es cómo estamos realmente luchando esta guerra. Sabes, al principio tenías el apoyo total de América, pero luego tienes a Biden cambiando de opinión, diciendo que se está cansando de esta guerra y de cómo los israelíes la están peleando. Y él, en esencia, está perdiendo apoyo, ¿no? Es como si la situación se hubiera complicado más de lo esperado. Presionan a Israel para un alto el fuego mientras Hamás sigue atacando. Quieren que nos rindamos como si hubiéramos perdido. ¿Cómo podríamos aceptar eso? Es absurdo. ¿Cómo rendirnos ante el terror? ¿No entienden la gravedad? Nos piden ignorar el sufrimiento y dolor causado. ¿Esperan que olvidemos y sigamos adelante? Es inaceptable y contradice todo lo que defendemos. Dije que en cualquier otro país la guerra sería muy
muy diferente, sobre todo en los principales que mencioné antes. Intentan detener a Israel, sin duda, pero lo que le da valor y determinación para seguir adelante es el apoyo inicial que recibió de otros países, especialmente de Estados Unidos. Esto ha sido crucial para su posición actual. Es lamentable que la ONU esté contra Israel desde hace tanto. La ONU es en esencia una organización terrorista que financia el terror. Intenta detener a Israel en su lucha justa, forzándolo a ceder ante las presiones. ¿Y ahora qué hace? Presiona por un alto el fuego, mientras Hamás sigue atacando sin cesar. ¿Cómo pueden exigir esto? Es simplemente inaceptable. Lograr que Israel acuerde un alto el fuego porque pensaron que esto es una acción humanitaria, y nos dimos cuenta de que este acto supuestamente humanitario ha llevado a la muerte de no menos de 10 soldados judíos, e incluso soldados y comandantes de alto rango. En esta guerra tan compleja y delicada, ¿por qué ocurre esto? Porque lamentablemente, a diferencia de lo que dijeron los terroristas de Hamás y sus partidarios, que también son terroristas, por cierto, quienes afirmaron que necesitan un alto el fuego para tener la capacidad de liberar a más personas, ya saben, un enfoque supuestamente humanitario y todo eso, es pura propaganda para ganar tiempo y reagruparse. Una gran mentira. Durante el cese al fuego, colocaron bombas en edificios donde entrarían los israelíes. No pueden demolerlo todo, solo hacer ataques específicos. Los Hamasniks ganaron la batalla política con mentiras, logrando un alto el fuego humanitario. ¿El resultado? La muerte de al menos 10 soldados judíos, incluyendo oficiales de alto rango, en esta guerra devastadora. Campo de fútbol. Solo pueden realizar ataques específicos. El resto debe hacerse edificio por edificio, calle por calle. Los Hamasniks, Im Yirtzeh Hashem, ganaron la batalla política con falsedades y mentiras descaradas. Y lamentablemente convencieron a muchos con su propaganda engañosa. Los israelíes deben entrar en estos edificios. Peor aún, cuando se pide un alto el fuego humanitario, el enemigo lo aprovecha para realizar ataques terroristas en Israel, matando a personas y colocando trampas y bombas en los edificios. Esto hace que la situación sea aún más peligrosa para los israelíes cuando reanudan sus operaciones. Y eso estalló en nuestra cara. Ayer entraron en un edificio y murieron 10 personas. Una tragedia comparable a lo del 7 de octubre. Es una situación delicada y dolorosa para todos. La tensión es palpable. Cada movimiento debe ser considerado cuidadosamente en este conflicto complejo. Las mentiras del enemigo son críticas para entender. Y de hecho, una de las cosas que vamos a intentar ver aquí de nuestra Torá es cuán importante es saber que el mentiroso miente. Si esperas algo diferente del mentiroso, eres responsable de la sangre derramada. Es fundamental reconocer la naturaleza engañosa del adversario para protegernos y actuar con sabiduría. Parashat Miketz comienza. Vayehi Miketz shnatayim yamim, ufaro cholem, vehinei omed al hayeor, vehinei min hayeor olot sheva parot, yefot mare uvriot basar, vetirena ba'achu. 7 vacas feas y flacas salieron del río, parándose junto a las otras. Estas devoraron a las 7 vacas hermosas y robustas ante los ojos de Paró. Entonces, Paró despertó sobresaltado de su sueño. Aquí tenemos, sucedió al final de 2 años al día. ¿Qué significa exactamente al final de 2 años al día? Yosef Atzadik estuvo en prisión, en un oscuro calabozo. Durante 10 largos años. Su liberación estaba cerca, pero aún faltaban 2 años más.
Cada día en esa celda parecía una eternidad para él. Al final de la parashá de la semana pasada, donde él interpretó el sueño al copero mayor y al panadero mayor, después de que el copero mayor vio que la interpretación fue favorable y fue liberado, Yosef le pidió un favor, si se quiere, que hablara bien de él ante el faraón para ver si podía liberarlo de su injusto encarcelamiento. Y así pasaron 2 años más. Yosef fue castigado con 2 años extra en prisión por confiar más en una persona que en Hashem. En lugar de 10 años, estuvo 12 en total. La parashá comienza diciendo: sucedió al final de 2 años, refiriéndose a esos años adicionales en su sentencia. Esta lección nos enseña la importancia de poner nuestra fe completa en Hashem y no en los seres humanos. El faraón soñó junto a un río, vio 7 vacas hermosas y robustas, luego 7 feas y flacas. Las flacas devoraron a las robustas, pero no engordaron. ¿Qué significaría este extraño sueño? El faraón, perplejo, buscaba una interpretación. ¿Sería un presagio de tiempos futuros para Egipto? Se pararon junto a las vacas en la orilla del río. Las vacas de feo aspecto y carne flaca se comieron a las 7 vacas de hermoso aspecto y carne robusta, y Faraón se despertó, se volvió a dormir y soñó una segunda vez. ¿Por qué se menciona una segunda vez? ¿Por qué nos importa una segunda vez? Nos está diciendo que el primer sueño está conectado con el segundo sueño y 7 espigas buenas, 7 quemadas. Los sueños comparten el 7 y lo bello y feo. Curioso, ¿no? El faraón, confuso, buscaba entenderlos. ¿Qué significarían? Su interpretación sería crucial para el futuro de Egipto. Y luego vemos que las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas sanas y llenas. Y Parro se despertó, y he aquí, había sido un sueño. Vemos que lo mismo sucede de nuevo. Las feas y de aspecto mortal devoraron a las buenas y sanas. Y esto fue un sueño, pero fue un sueño profético. Y Paro fue a sus nigromantes, sus hechiceros. Le pide que interprete el sueño. Inmediatamente se dirigió a los hechiceros, lo místico, lo sobrenatural, los poderes de impureza, pero no pudieron interpretar el sueño. Luego fue a sus sabios, y sus sabios tampoco pudieron interpretar el sueño. Y entonces el chambelán de los coperos recordó a alguien que podría ayudar, alguien con un don especial para descifrar los misterios de los sueños. Surge una sugerencia de traer a Yosef. La Torá dice en el capítulo 41, versículo 14, entonces Faraón envió y convocó a Yosef, y después Yosef fue sacado apresuradamente de prisión. Lo asearon y cambiaron sus ropas, preparándolo para presentarse ante Faraón en la corte real. El momento crucial había llegado. Lo apresuraron desde el calabozo, se afeitó, cambió su ropa y vino a Faraón. Vemos algo inusual. Faraón convocó a Yosef para interpretar su sueño, pues nadie más podía. Lo apresuraron, pero luego, ¿qué pasó? ¿Por qué este cambio repentino? Es como si Faraón dudara o tuviera otras ideas. ¿Qué estaba pasando realmente? Vea que esta prisa no se trataba realmente de hacer que él interpretara el sueño de inmediato antes de que el faraón lo olvidara, porque aunque lo sacaron apresuradamente de la mazmorra, no lo llevaron inmediatamente ante el faraón. Más bien, lo preparan, le cortan el cabello y lo afeitan, y lo visten con ropa nueva y hermosa. Si es tanta la prisa, ¿qué importa cómo luce Yosef? ¿Es un prisionero? Obviamente vemos aquí que la Torá nos revela un mensaje crucial. El decreto divino de Akadosh Baruch supera nuestros esfuerzos. Si está decretado el éxito de alguien, nadie puede impedirlo, por más que lo intente. Esta lección es fundamental para entender nuestro papel
y la supremacía de la voluntad divina. Ellos mismos, al hacer algo que les haría perder esa bendición que tiene. Por otro lado, si hay un decreto para que alguien falle, se enferme, Hasbe Shalom, muera o sufra de cualquier otra manera, nadie en el mundo puede cambiar ese decreto más que la persona misma. Por eso, cuando la gente se me acerca y me pregunta, ¿podría usted dar una bendición o rezar por alguien? O tal vez pedirle a sus dayanim o al mekubal que realicen un pidyon nefesh o un tikkun por esta persona. Lo primero que siempre les pregunto es si estas personas en cuestión son observantes de la Torá y las mitzvot. Es importante saberlo antes de proceder con cualquier acción espiritual. Observantes de la Torá, o deben volverse observantes. Si no están dispuestos a asumir mitzvot, guardar el Shabbat o tomar una mitzvah importante, les decimos que las oraciones no ayudarán. Incluso cuando nos ofrecen dinero, debemos explicarles que sin un cambio real, rece y donaremos. Respondo, no donen. Necesitamos el dinero, pero no crean que pagar hará que funcione. La fe y oración son más poderosas que cualquier donación. Donen porque quieren ayudar de corazón, no por pagar, ¿entienden? No funciona así. El dinero ayuda, pero necesitamos una mitzvah de esa persona. No puedes hacerla por ellos, deben ayudarse a sí mismos. No se puede hacer una mitzvah por quien rechaza a Dios. No guardan Shabbat ni la pureza familiar. Se burlan de la Torá. Solo su propia mitzvah les ayudará. Mientras sigan negando, nada les beneficiará. Necesitan un cambio de corazón. Torá, Akadosh Baruch, les niega la bendición. Ahora, aquí vemos que la Torá nos dice claramente que si hay un decreto divino de que una persona debe sufrir, ese decreto divino, el mismo día que Akadosh Baruch lo decreta, también decreta su fin. Es importante entender que todo tiene un propósito y un tiempo determinado. Cuando terminará, y nadie en el mundo podrá interponerse en eso. Por lo tanto, nos enseña en este pasuk. Así que Paro envió y convocó a Yosef, y lo apresuraron desde el calabozo, lo que significa que en el momento en que se completó el decreto de Yosef en la prisión, el mundo no tenía permitido continuar funcionando. Lo sacaron del calabozo porque el decreto divino terminó. La reunión con el faraón es secundaria. Hay que arreglarlo sin prisa. Cortarle el cabello, cambiarle la ropa. Lo crucial es que el decreto acabó. Esto es vital para quienes están deprimidos o desesperados por momentos difíciles. Es un mensaje de esperanza que nos recuerda. Incluso en los momentos más oscuros hay luz al final del túnel. Problemas financieros, de salud, matrimoniales, de sibug y más. Si no arruinas tu bendición, sirves a Hashem, oras, das tzedaká, estudias la Torá, sigues los mitzvot, respetas el Shabbat, no desperdicias semen, no eres inmoral, no robas ni apuestas, evitarás perder tu bendición. Mientras no arruines, das tzedaká, estudias Torá, sigues las mitzvot y haces lo que debes, no arruines la bendición violando el Shabbat, desperdiciando simiente, siendo inmoral, robando o apostando. Ya sabes, la lista de cosas que hacen perder la bendición. Mientras no estés arruinando tu bendición, debes saber que esa nube oscura que está sobre ti en este momento, que te está haciendo perder dinero, que te está causando enfermedad, que te está causando dificultad, esa nube oscura tiene una fecha de expiración. Y esa fecha de expiración llegará. No pierdas la esperanza, no te rindas, no te deprimas. ¿Por qué? No tiene sentido.
Deprimirse no va a hacer que esa nube oscura desaparezca. De hecho, puede hacer que permanezca más tiempo. Quitarse la vida no va a hacer que la nube oscura desaparezca. Solo la hará permanente. La clave es saber que la nube oscura tiene una fecha de caducidad. Puedes hacer cosas para que se vaya antes, pero todas están relacionadas con la espiritualidad. Y no con embellecerte, hacer ejercicio, tomar vitaminas o, ya sabes, ser más agresivo en tu búsqueda de una nueva esposa. Nada de eso te va a ayudar, créeme. La clave, amigo mío, es conectar. Conectar de verdad. Eso te hará darte cuenta de que las dificultades tienen una fecha de caducidad, ¿sabes? No son eternas. Ahora, aquí vemos a Yosef Atzadik, un hombre sabio. Salió rápidamente de la mazmorra. Es un asunto crucial, sin duda. Uno de los reyes más poderosos del mundo pide que este judío interprete su sueño, ya que ningún otro experto puede hacerlo. Uno pensaría, si es tan importante para usted, señor faraón, interpretar este sueño, ¿por qué no se toma el tiempo necesario para escuchar la interpretación con calma y claridad? Ninguna de las otras personas que tienes puede ayudarte y estás dispuesto, en esencia, a cambiar la ley y sacar a esta persona que es vista como un enemigo. Y les mostraré una prueba de que Yosef era un enemigo, no un amigo. ¿Estás cambiando la ley para salvar a tu enemigo, para que pueda ayudarte? Al menos pensarías que sería honesto con él. Y luego cuando Yosef llega, Yosef le dice a Faraón, cuando Faraón dice, «Oh, he oído que comprendes sueños y los interpretas». Yosef inmediatamente aclara, No soy yo. Es Akadosh Baruch Hu quien me da la sabiduría para interpretar. Sin él no podría hacer nada. Y con humildad, Yosef reconoce la fuente de su don. Yosef muestra por qué Akadosh Baruch Hu lo llama Atzadik. Ante Faraón, quien dijo, «Tú interpretas los sueños», Yosef pudo aceptar o callar. ¿Por qué no tomar el crédito? Lo necesitaba para salir de prisión. Pero eligió no hacerlo, mostrando rectitud y humildad ante el poder divino. Esto reveló su carácter como hombre justo. Va a ayudarle. Pero no, Yosef Atzadik aclara y muestra un rasgo de verdad y también santifica el nombre de Hashem. Si las personas solo supieran lo importante que es santificar su nombre, literalmente llorarían por no haberlo hecho hoy. La Gemará dice que si pasaste todo el día y no santificaste el nombre de Akadosh Baruch, hubiera sido mejor para ti no haber nacido. ¿Por qué? La Gemará en Masechet Yevamot dice que la Torá misma es tan importante como podría serlo. Tanto es así que cuando alguien piensa que puede cambiar una letra en la Torá, Akadosh Baruch dijo, debes saber que Shlomo era muy justo y ofreció miles de sacrificios a Hashem. Se dice que Shlomo y mil como él, vayan como sacrificio, y que ni una sola letra de la Torá sea cambiada. Pero aún así, él mismo dice que una sola letra de Torá, por honrar el nombre de Akadosh Baruch una vez, si alguien entendiera realmente lo dicho, lloraría por no esforzarse más en santificar su nombre compartiendo la Torá. La gente ignora los premios que tiene al alcance con poco esfuerzo. ¿No es increíble? Tenemos esta gran oportunidad y muchos la desaprovechan sin saberlo. Es como si tuviéramos un tesoro inmenso frente a nosotros y pasáramos de largo sin siquiera notarlo. Yosef Atzadik
santifica el nombre de Akadosh Baruch, reconocido eternamente. El Pasuk dice, es Dios quien responderá con el bienestar de Paro. Así habla Yosef. Volvamos al asunto. Paro tiene frente a él al hombre que busca, Yosef, el justo intérprete de sueños. ¿Qué hará Paro con esta oportunidad divina? Pero luego vemos algo inusual. La manera en que Paro está relatando su sueño no es la misma que se escribió hace solo un párrafo. No está dando los mismos detalles. Es como si el sueño hubiera cambiado en su mente, transformándose sutilmente. De hecho, cuando Yosef Atzadik comienza a interpretar el sueño de Paro, notamos que está respondiendo a una versión diferente. ¿Cómo es posible esta discrepancia en el relato? Paró está tan atónito que el Midrash Tanjuma dice que Paró le preguntó a Yosef si él estaba dentro de su sueño, si él estaba dentro de su cabeza. ¿Cómo podría saber todos esos detalles? Nadie podría conocer el sueño así. ¿Qué significa esto? Paró mintió, sin duda. No le dijo a Yosef su verdadero sueño, ocultando la verdad por temor o desconfianza. Esperaba mentir y aún así obtener un buen resultado. Quería interpretar, quería contar cualquier versión del sueño que quisiera y quería que Yosef le dijera lo que él sintiera. Y por eso le mintió a Yosef sobre el sueño. Pero cuando dijo, oh, escucha, yo no pude evitar sentir una punzada de culpa. Sabía que estaba jugando con fuego. Yosef corrigió al faraón sobre el lugar y las vacas. Sabía detalles del sueño no contados. El Midrash Tanjuma dice que el faraón, asombrado, le preguntó si estuvo en su mente durante el sueño. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Cómo Yosef conocía tantos detalles que nadie más sabía? ¿Tenía algún poder sobrenatural? ¿O había algo más profundo? Su sabiduría parecía ir más allá de lo humanamente posible. Aparte del hecho de que Yosef obviamente recibió profecía para conocer todas estas cosas, la raíz profunda de Ishmael, la raíz misma del enemigo, los coloca en una posición donde las mentiras se vuelven el estándar, lo normal. ¿Pueden imaginar? Tanto es así que ellos mismos, sumergidos en este mar de engaños, no pueden discernir la diferencia entre la verdad y las mentiras. Es como si vivieran en un mundo distorsionado. Viven una mentira en vez de permitirte ayudarles con los detalles. Todas las mentiras son iguales. Como dice Hamás, necesitamos un alto el fuego, pero no pueden parar. Están atrapados en su red de engaños, incapaces de liberarse. Se aferran a sus falsedades como salvavidas, sin ver que los hunden más. Mentir sobre las razones del alto el fuego. La única razón por la que querían un alto el fuego es para poder matar a más judíos sin que los judíos se defiendan. ¿Por qué? Porque el odio no es algo que comenzó ahora. El odio entre Ishmael y Jacob es algo que comenzó ya desde el principio, desde tiempos inmemoriales. Es cierto que Ishmael es enemigo de Jacob, y la primera en descubrirlo fue cuando lo vio. El versículo dice que ella vio a Ishmael Metzahek. ¿Qué significa esto? Implica que lo vio haciendo algo inapropiado, revelando así su verdadera naturaleza como enemigo de Jacob. Esta revelación fue crucial, pues mostró el peligro que Ishmael representaba para la familia. Hacer una broma está bien, ¿qué importa? No, dicen los jajamín, burlarse de la vida humana no es correcto. Puso a Yitzhak en peligro, no era un juego. Era una prueba de fe y obediencia, una lección sobre el respeto a la vida y la confianza en el Eterno. Nos enseña que la vida es sagrada y valiosa. Y cuando ella vio que él estaba poniendo en riesgo la vida de Yitzhak y literalmente estaba tratando de matarlo, pero no de manera directa, intentaba matarlo haciendo que pareciera un accidente.
Disparaba la flecha fingiendo que iba a lanzar hacia un árbol y casi impacta a Yitzhak. El Yitzhak estaba impactado. Él dice, no quise hacerlo, lo intenté, el viento lo llevó. La flecha cerca de ti. Intentaba matar a Yitzhak, pero no de una manera tan obvia. Cuando Sara Imenu vio esto, literalmente tuvo la profecía donde vio a Ishmael y sus descendientes y cómo todos ellos van a tener este tipo de naturaleza, esta naturaleza mentirosa y engañosa que simplemente gobierna su vida. Paró es otro ejemplo de ello. Paró está buscando ayuda, pero no puede evitar mentir constantemente. Más adelante, vemos otro ejemplo de esta conducta, cuando después Paró decide nombrar a Yosef como virrey, a pesar de sus mentiras previas. Es interesante ver cómo, incluso en momentos cruciales, Paró no logra abandonar su tendencia a la deshonestidad. La Torá nos cuenta que Paró le otorga a Yosef un nuevo nombre al nombrarlo virrey de Egipto. Lo llama Tzafnat Paneach, un título misterioso y lleno de significado. Este nombre refleja el reconocimiento de Paró al don profético de Yosef y su habilidad para interpretar sueños. ¿Qué secretos esconde este nombre? Le dio una esposa llamada Osnat, la hija de Potifar. Ahora, la verdad es que esto resultó perfectamente... todo esto es mano divina. Osnat era realmente la hija de Dinah después de que fue violada por Shechem ben Jamor. Fue enviada lejos y, por designio divino, terminó en Egipto, criada por Potifar. Adoptada por Potifar. Entonces, ella era realmente la única judía allí. ¿Cómo podría ser que, de entre millones de personas en Egipto, Paró elige precisamente a ella, la única judía, para casarse con Yosef, el único judío? Y parece como si fuera un regalo, pero no un regalo genuino. Es más bien una prueba divina para Yosef. Los egipcios rechazaban a Yosef. ¿Cómo lo sabemos? En la parashá, cuando sus hermanos comen con él, el versículo 43-32 indica que sirvieron a cada grupo por separado. Yosef, sirvientes egipcios, tribus y otros egipcios. Esto revela que los sirvientes egipcios no comían ni con Yosef ni con las tribus. ¿Por qué esta separación entre hermanos? Sirvieron a él por separado y a ellos por separado. Es decir, sirvieron a los sirvientes egipcios por separado y a Yosef por separado, y a las tribus por separado, y a los egipcios que comían con él también por separado. Esto significa que los sirvientes egipcios de Yosef también comieron por separado, no comieron con Yosef, y no comieron con los invitados, que eran las 12 tribus. Son sus hermanos. ¿Por qué? El pasuk dice, los egipcios no podían comer con los hebreos, era repugnante. Para los egipcios los judíos eran repulsivos. Pero, ¿qué significa esto realmente? No era Yosef, su jefe, también hebreo. ¿Cómo explicamos esta contradicción? ¿Acaso no comían con él? Es una pregunta interesante que merece nuestra atención. Sí, él es nuestro jefe. Seguiremos lo que dice porque de lo contrario nos matará. Pero eso no significa que nos guste, ¿verdad? Lo encuentran repugnante. Sus hermanos, sus invitados, todos repugnantes. Faraón se la dio a Yosef, no porque le estuviera haciendo un favor, sino porque ella era la única que no era egipcia. Ella no era como ellos, era diferente, ¿entiendes? Los regalos no fueron por amabilidad, fue la mano divina de Akadosh Baruch Hu quien lo propició. Pero recuerda esto bien, el enemigo no da regalos gratis, nunca. El enemigo siempre tiene un motivo oculto detrás de su generosidad. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo,
nos desprecian. La Torá nos enseña cómo tratar con los enemigos. David Amelech en Tehilim 120 dice: Hashem, rescata mi alma de los labios mentirosos, de la lengua engañosa. Esto nos guía en tiempos difíciles y nos recuerda la importancia de la verdad, incluso con quienes nos desafían. Debemos mantener nuestra integridad y confiar en Hashem para protegernos de aquellos que buscan engañarnos. David Amelech dice que no está preocupado por las flechas, no está preocupado por los cohetes, no está preocupado por los caballos del enemigo. Está preocupado por las mentiras que hacen que el enemigo se vea bien, las mentiras que hacen que el enemigo gane la guerra pública. Sálvame de eso. ¿Por qué? Porque sin ganar esta guerra contra las mentiras, nunca terminará. Incluso si ganaste y mataste a algunas personas, eso solo es ganar una batalla. La guerra solo se puede ganar una vez que sabes cómo lidiar con las mentiras. Y David, en su infinita sabiduría, nos enseña el camino para enfrentar este desafío. Él, inspirado por la Torá y su profunda conexión con Hashem, nos dice: incluso cuando él anhela la paz y busca un alto el fuego con ellos, no desea pelear. En el mismo Tehilim número 120, pasando del versículo 2 al 7, David Amelech declara: yo soy paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Esto significa que él realmente anhela la paz, pero se enfrenta a la hostilidad de los demás. Pero no quieren la paz, aunque digan lo contrario. ¿Por qué? Son mentirosos por naturaleza. Es su esencia, su forma de ser. Les he dicho varias veces que es imposible ser musulmán y buscar la paz a la vez. ¿Entienden? Es una contradicción fundamental en sus creencias y acciones. No pueden coexistir. Al mismo tiempo, un amigo de los judíos podría ser amistoso, podrías tener una paz temporal, pero no puede ser una paz real. ¿Por qué? Porque si eres musulmán, sigues el Corán. Y el Corán es un documento que enseña el odio hacia los judíos, especialmente más que cualquier otra cosa. Y decirle al mundo que este Corán es lo que llaman el Nukba. El Nukba significa que es la regla, es la ley del mundo, y todos los demás deben seguirla para obtener permiso para vivir. Ahora bien, la mayoría de la gente no es consciente de esto porque oyen declaraciones de los musulmanes que dicen: no, ¿de qué estás hablando? Nosotros, valoramos la vida, como dice nuestro Corán, que quien toma una vida será como si hubiera matado a toda la humanidad, y quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Así que ves, nuestro Corán dice que valoramos la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Nunca van a mencionar la fuente de esa frase. ¿Sabes por qué? Porque si mencionan la fuente real de eso, alguien eventualmente la buscará. Y cuando esa persona la busque, descubrirá que lo que dijeron no es exactamente 100% cierto o incluso 50% cierto. Y la buena noticia es que alguien sí la buscó. En el Corán, en la sura número 5, capítulo 32, ¿qué crees que encontraron? Este verso que todos mencionan en nombre del Corán, siendo un documento pacífico, dice que por eso ordenamos a los hijos de Israel que quien tome una vida, a menos que sea como castigo por asesinato o por causar problemas en la tierra, será como si hubieran matado a toda la humanidad, y quien salve una vida es
como si hubiera salvado a toda la humanidad. Vemos que la frase difiere mucho de lo dicho. No es una regla para musulmanes, sino algo distinto. Ellos afirman que esto rige solo para los hijos de Israel, no para todos. Es crucial entender el contexto y origen de estas afirmaciones para evitar malentendidos. Significa que los judíos están obligados a creer esto, no los musulmanes. Los musulmanes no creen que una vida, si tomas una vida, es como si destruyeras el mundo. No tienen valor por la vida, santifican la muerte. Como dice el propio Corán, ordenamos para los hijos de Israel que quien toma una vida será como si hubiera matado a toda la humanidad. Además, ¿de dónde viene esta frase? Proviene del Talmud, proviene de la Gemará. Esta es una de las enseñanzas de nuestros jajamín. Esto no es una enseñanza musulmana. Es una enseñanza de nuestros sabios judíos que dicen que el valor de una vida judía es como si fuera todo el mundo. Y el pequeño Muhammad por aquí está plagiándolo y diciendo, oh no, fuimos nosotros quienes lo trajimos, para que los judíos sigan eso. ¿Desde cuándo les importa a los musulmanes los sabios judíos? Bueno, veamos. En Surah 5, versículo 32, vemos que los musulmanes creen que la Torah es una fuente de sabiduría. Pero, ¿realmente entienden su significado? Los musulmanes creen que los judíos deben seguir el Talmud. El Corán dice que quienes luchan contra Alá merecen muerte o destierro, sufriendo en este mundo y el más allá. El siguiente verso indica cómo seguir la ley. La pena para quienes se rebelan contra Alá y su mensajero es la muerte, crucifixión, amputación o exilio. Es una desgracia en este mundo y sufrirán castigo en el más allá. El Corán, en el siguiente verso, indica cómo deben seguir la ley. ¿Acaso les importa a los musulmanes lo que dicen los sabios judíos? Veamos. En Surah 5, versículo 32, vemos que los musulmanes creen que la Torá, los judíos no matan. ¿Por qué? Una vida vale como el mundo entero. La Torá lo ordena, el Corán confirma su santidad. Dicen seguirla, pero para el musulmán es distinto. Contra sus opositores, la ley islámica permite acciones más severas. Reciben la peor tortura imaginable, muerte, crucifixión, amputación de extremidades, exilio y deshonra eterna. Es una libertad sin límites para infligir sufrimiento. ¿No es acaso la misma crueldad que ellos perpetraron contra otros? ¿Qué los diferencia entonces de aquellos a quienes condenan? El 7 de octubre está escrito en una moneda. Ahora bien, si una persona continúa leyendo, verá que el Corán está lleno de estos mensajes viles, al punto de que si vas a los versículos 43 y 44 en la Surah 5, verás algo realmente sorprendente. ¿Sabes lo que dice? Es increíble. Estos versículos contienen una contradicción asombrosa que muchos pasan por alto. El Corán dice, ¿por qué los judíos buscan tu juicio? Tienen la Torá con el juicio de Alá. Pregunta, ¿por qué te buscarían? Ya tienen el mensaje divino. Cuestiona, ¿no confían en su escritura? ¿Les faltan palabras divinas? Parece dudar de la fe judía. ¿Desconfían de Alá en la Torá? Pensamos, oh, wow, esto es esto, deben gustarnos. Vaya al versículo número 44 y verá cómo distorsionan la realidad. En verdad, revelamos la Torá. Esto es el musulmán hablando, esto es el Corán. Revelamos la Torá que contiene guía y luz, por la cual los profetas que se sometieron a Alá emitieron juicios para los judíos.
Así también los rabinos y los eruditos juzgaron de acuerdo con el libro de Alá, del cual fueron encargados y del que fueron hechos guardianes. Así que no teman a la gente, teman a mí, ni cambien mis revelaciones por una ganancia efímera. Y aquellos que no juzgan por lo que Alá ha revelado son verdaderamente los incrédulos. Aquí el Corán está, en esencia, diciendo al mundo: la Torá es la palabra de Dios, no necesitamos a Mahoma para eso. Pero aquí se muestra su hipocresía. Dicen que la Torá es divina, según la cual judíos y rabinos juzgan. Se les confió como guardianes y deben respetarla y seguirla. Sin embargo, al mismo tiempo intentan tergiversar su significado para sus propios fines. Es una contradicción flagrante que revela su verdadera intención. No temas a nada excepto al mismo Dios que le dio la Torá. Cualquiera que vaya en contra de ella, cualquiera que vaya en contra de la Torá, es considerado un kofer, un incrédulo. Pero si sigues leyendo, te das cuenta, espera un momento, esto no tiene sentido. ¿Cómo revelaste la Torá a los judíos? Los judíos llegaron 2000 años antes de que tú siquiera existieras. Comenzamos como nación en el monte Sinaí hace 3334 años. El Islam comenzó hace 1400 años. Hay una diferencia de unos 2000 años para aquellos que no saben hacer matemáticas. ¿Cómo nos revelaste la Torá si te precedimos? Además, nuestra historia y tradiciones son mucho más antiguas que las tuyas. Cuando te dirigiste a los sabios judíos, ¿por qué los masacraste al final? Porque dijeron que Muhammad es un ignorante que no sabe nada y no quieren seguir su guía ni sus ideas. Y es por eso que más adelante el Corán pasa de decir que la Torá es real, que la Torá es la palabra de Dios, a decir que la salvación definitiva. El musulmán solo vendrá asesinando a todos los judíos. ¿No lo ves? Tienes aquí un libro, una religión, una ideología que miles de millones de personas siguen ciegamente. Algunos la siguen religiosamente, sin cuestionarla. ¿Es esto correcto? ¿No deberíamos examinar críticamente cualquier creencia antes de aceptarla como verdad absoluta? Algunos lo siguen ciegamente sin siquiera conocer la religión, simplemente apoyando a Palestina, apoyando a Hamás, apoyando al enemigo. ¿Por qué? Porque parecen pobres, parecen miserables, parecen abusados, y parece que los judíos los están abusando y maltratando. ¿Pero es esa realmente la verdad? ¿O es solo una percepción distorsionada de la realidad? La realidad es que hacen lo opuesto. Abusan de su pueblo y torturan a judíos y al mundo. No lo digo yo, lo enseña su libro, su religión, su ideología. La Torá es la palabra de Dios. Pero luego hay contradicciones. Vas más allá y ves que no solo se contradice, sino que dice cosas opuestas. Por un lado, dices que los judíos son guardianes del libro de Dios. Enseña, por un lado, la Torá es la palabra de Dios. Pero el siguiente versículo te dice cosas que lo contradicen. Y luego vas más allá y ves que dice, no solo cosas que lo contradicen, sino cosas que son antitéticas a ello. Por un lado, dijiste que los judíos son los guardianes del libro de Dios. Más tarde, dices que los judíos deben ser destruidos para que llegue tu salvación. Vemos que esta doble habla, o hablar por los dos lados de la boca, mentiras descaradas, es muy propio de la naturaleza de Yishmael. Yishmael, como dice la Torá, menosprecia y se burla de todo lo que tiene valor. Siguieron el mismo patrón
incluso pidiendo ayuda al judío, a Joseph, pero siempre mintiéndole, nunca aceptándolo de verdad, dándole un buen trabajo, pero solo mientras les fuera rentable. En el momento en que obtuvieron el beneficio, como veremos al inicio de Sefer Shemot, todo cambió drásticamente para él. Y vino un faraón que no conocía a Joseph, olvidó al judío que salvó a Egipto del hambre y construyó su imperio. Este faraón ingrato desconoció la historia y logros de Joseph, ignorando su papel en la supervivencia de Egipto. ¿Cómo pudo olvidar tan rápido? La memoria de los pueblos es corta y la ingratitud larga. Construyeron pirámides, estatuas, monumentos y el imperio más rico del planeta. Tras la obra de Joseph, como cuenta Shemot, los egipcios se volvieron más ambiciosos. ¿Qué hicieron con ese poder? Expandieron su influencia, acumularon riquezas y glorificaron su imperio sin reconocer la mano divina que los había bendecido mediante Joseph. Se olvidaron de Joseph. Este tipo de conveniencia de cambiar la verdad para ajustarse a lo que te gusta no es algo nuevo y no es algo que va a detenerse ahora. Ha sucedido una cantidad interminable de veces a lo largo de la historia y seguirá sucediendo. La gente tiende a reescribir el pasado para que se ajuste a sus deseos y creencias actuales. Donde quiera que los judíos iban, llevaban bendiciones a esos lugares. Fueron a Egipto. Egipto se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Fueron a Babilonia. Babilonia se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Fueron a España, Turquía, Alemania, Rusia y América. Y en cada lugar su presencia trajo prosperidad y desarrollo. Roma, Grecia y otros lugares usaron a los judíos antes de expulsarlos, atormentarlos y torturarlos. Construyeron imperios gracias a ellos. El antisemitismo no les importaba. Era cuestión de conveniencia y poder. Los judíos eran útiles hasta que dejaron de serlo. Entonces, la historia tomó un giro oscuro. En América, cuando Goldman Sachs y Lehman Brothers, liderados por judíos, estaban financiando la guerra para que América ganara contra el enemigo. Nadie se preocupó por el antisemitismo, ¿verdad? Cuando la familia Rothschild estaba ayudando a sus amigos en Europa, todos lo veían como algo normal y beneficioso. Ganar la guerra contra el enemigo. Nadie se preocupaba por el antisemitismo cuando empresas como Gap revolucionaron el comercio minorista de ropa, nuevamente lideradas por judíos. Nadie se preocupaba por el antisemitismo cuando los hoteles Hyatt se convirtieron en una marca líder de hoteles en todo el mundo, nuevamente liderados por judíos. Nadie se preocupaba por el antisemitismo cuando Hollywood nació gracias a los judíos. ¿Sabes cuándo la gente comenzó a preocuparse por el antisemitismo? Después de que se construyó, después de que tuvo éxito, hasta el punto en que otros se beneficiaban tanto como ellos, otros que no eran judíos, otros que no eran exactamente ni siquiera admiradores de los judíos. Es curioso cómo cambian las cosas cuando el éxito llega, ¿no crees? Se infiltraron en Hollywood, hoteles, ropa, banca e inversiones. Dijeron, debemos eliminar esta competencia, pero derrotarlos en negocios es imposible. ¿Cómo vencerlos? Destruyendo su identidad y cultura. Es la única forma de ganar esta guerra contra el enemigo que nos amenaza. Así como todos los enemigos de los judíos han hecho antes.
no tiene nada que ver con negocios. Tiene que ver con que Ishmael y Esaf odian a Jacob. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprenden. Eso es lo que creen. Eso es lo que piensan que es la verdad. Ahora, la buena noticia aquí, Rabotai HaKedoshim. Esto también es obviamente la mano de Akadosh Baruch Hu, donde Akadosh Baruch Hu nos protege de la asimilación utilizando el antisemitismo. Él utiliza el antisemitismo para recordarnos que somos judíos, incluso si no estamos observando la Torá y las mitzvot. Y, en última instancia, sufriremos solo porque somos judíos, y no porque hayamos hecho algo malo o seamos diferentes, sino simplemente por nuestra identidad judía. Akadosh Baruch Hu permite el sufrimiento porque el judío olvidó su identidad, necesitando que el goy se lo recuerde. Aquellos que piensan permanecer judíos seculares deben saber que esto seguirá ocurriendo. No es casualidad, sino una consecuencia de alejarse de las raíces. Que si vives lo suficiente para ver la ira de Dios en este mundo, sufrirás por la misma cosa de la que estás huyendo. El goy te recordará que eres judío, tal como nos recordaron en la Alemania nazi, en Rusia, en España y en tantos otros lugares a lo largo de la historia. Es una realidad que nos persigue, una lección que se repite una y otra vez. Sobre el Medio Oriente, en Irak, Siria, Irán y a lo largo de toda la historia. Por otro lado, si sigues la Torá, a diferencia de cualquier otro momento en los últimos varios miles de años, ya que estamos en una generación de Mashiach y nos acercamos a la redención final. Akadosh Baruch Hu habla por los profetas del fin de los días. La última salvación será diferente, ¿sabes? Protegerá a los comprometidos con Dios y su Torá, ¿entiendes? Ser judío vale la pena ahora más que nunca, por la eternidad y en el presente. Es momento de reflexionar sobre nuestra fe y acciones, ¿no crees? Debemos prepararnos espiritualmente, porque los tiempos que se avecinan serán cruciales para nuestro pueblo. Incluso en este mundo recibirás protección. Akadosh Baruch lo dice en Éxodo 14:14. Así, aquello de lo que huyes, el Shabbat que violas, la pureza familiar que profanas, todo eso se convertirá en tu escudo y tu fortaleza. El negocio que ignora la Torá y lo que desatiendes por no sentirte judío, debes saber, ser judío observante te otorga el máximo pase libre en este mundo y el venidero. Si consideras convertirte, entiende que es un camino de responsabilidad, pero de inmensas bendiciones. Akadosh Baruch Hu protege a quienes se comprometen con él y su Torá. Esta es parte de la guerra a la que te unes. Al convertirte en judío, si no eres justo, vivirás como víctima. Sin compromiso, serás miserable más allá de lo imaginable. ¿Por qué? Te unes a lo que parece minoría, pero en realidad es la mayoría espiritual del mundo. Es una responsabilidad inmensa que requiere dedicación total. El inferior, pero en realidad te unes al pueblo del libro, los hijos de Akadosh Baruch Hu. Si lo haces por las razones correctas, Él te protegerá. Todo depende de por qué te estás convirtiendo y qué planeas hacer después. Para aquellos noajidas que buscan seguir la Torá con sinceridad y compromiso, es un camino noble. Recuerda que la conversión es un proceso profundo y transformador. Debes saber que uno de sus principales propósitos en la vida, aparte de seguir la Torá según las leyes de Noaj que están en la Torá, es ayudar a los judíos a acercarse a Dios, a hacer teshuvá. Esto es más valioso que cualquier otra cosa que pudiera hacer por su cuenta. Está invirtiendo en ayudar a otros judíos a acercarse a Hashem
favorecido en el nombre de Akadosh Baruch Hu, como nos dice la Mishnah en Masechet Shekalim, en el capítulo 1, alajá número 5, o Mishnah número 5, donde se habla de quienes están permitidos para dar el Mahatzit Hashekel y quienes no. Había personas que eran adoradores de ídolos y también falsos conversos llamados los Kutim o Kutianos. No se les permitía dar los Shekalim ni contribuir al Beit Hamikdash. ¿Por qué? Esos son mitzvot específicamente para Am Yisrael. Pero si querían dar para ayudar a la comunidad judía, entonces aceptábamos de sus manos esas ofrendas. Era una forma de mostrar su apoyo sin interferir en las obligaciones exclusivas del pueblo judío. Aceptamos las ofrendas de votos y las ofrendas de regalos de sus manos porque la Torá incluye incluso a los idólatras en este tipo de ofrendas. Incluso los cutíos, los falsos conversos que causaron muchos problemas a Am Yisrael, tenían permiso para traer esas ofrendas. ¿Por qué? Porque ayudar a Am Yisrael es obligación de todos. No confunda ayudar a Am Yisrael con hacer lo que deben. Am Yisrael guarda Shabbat, pero si usted no es judío, no lo haga. Es pecado, ¿comprende? Ayudar a un judío a guardarlo es una gran mitzvah y beneficia mucho su cuenta espiritual. Para los enemigos de Hashem, sin embargo, hay restricciones específicas que deben respetarse. Es importante entender estas diferencias y actuar de acuerdo a lo que corresponde a cada uno. Aquellos que eligen ser enemigos, para aquellos que siguen el Corán y todas las otras ideologías que van en contra de la Torá y el pueblo judío, deben saber que Shlomo Amelech habló sobre ustedes en el libro de los Proverbios, capítulo 30, donde dice con claridad y sabiduría palabras que resuenan a través de los tiempos y que todos deberían escuchar y reflexionar. La tumba tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Hay 3 que nunca se sacian. En efecto, 4 que nunca dicen basta. La tumba, el vientre sellado, la tierra insaciable de agua y el fuego que nunca dice basta. Aquí, Shlomo Hamelech nos está diciendo, la creación última que nunca será saciada. No solo la tumba, cuando la gente sigue muriendo, o una tierra que no tiene agua, sino que en última instancia es el fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? ¿Es el fuego de Genom? El fuego de Genom nunca se extingue porque su deseo último, el de todos esos ángeles destructivos de Genom, es consumir y aniquilar tal como tú disfrutas. Este fuego eterno simboliza la destrucción final. ¿Lo entiendes? Comer, beber, respirar, procrear. Esos ángeles destructores que Hashem creó disfrutan destruyendo a los enemigos de Dios. Y la Gemara en Masechet Eruvin, el mismo Masechet que incluso el Corán dice que es la palabra de Dios, llaman a las enseñanzas del Talmud que citan en el Corán las palabras de Dios. Así que estas mismas enseñanzas del Talmud, el Tratado Eruvin, página 19a, nos revela en nombre de los sabios, Rabí Imi ben Elazar, y también Rabí Yehoshua ben Levi, y además Reish Lakish, que las características del Todopoderoso son fundamentalmente diferentes a las características de los seres de carne y hueso. ¿Cómo así? Veamos las diferencias que nos enseñan estos grandes maestros. ¿Cómo es eso?, dice el rabino Imi ben Elazar. Observa la diferencia entre el santo, bendito sea, y una persona de carne y hueso. Cuando alguien es condenado a muerte por la corona, le ponen un trozo de madera en la boca para que no maldiga al rey. Así es la naturaleza humana, tan diferente de lo divino. Ante una condena por delito contra el santo,
se guarda silencio sin resentimiento. Salmo 65, 2. Para ti, el silencio es alabanza, muestra aceptación del juicio divino. Refleja humildad y sumisión ante la voluntad del Todopoderoso en situaciones extremas. Para ti, el silencio es alabanza. Y no solo eso, sino que él alaba a Dios, como dice, alabanza. En el versículo, alabanza. En el versículo, el mismo que acabamos de mencionar. Y no solo eso, sino que para él, la persona moribunda, le parece como si estuviera ofreciendo un sacrificio. Y dice al final del versículo, y a ti, Dios, se cumplirá el voto. La aceptación del juicio divino es como un voto sacrificial. La Gemara enseña, los enemigos irán a Genom sin retorno, aceptando el veredicto de Hashem. Los adversarios de Am Yisrael no protestarán. ¿Por qué? Verán la perfecta justicia divina, comprendiendo la sabiduría del juicio celestial y su rectitud. Todos aceptarán su destino final. Que su sangre esté en sus manos. Ellos mismos causaron que se odiaran, que mataran, que mintieran. Ellos mismos destruyeron vidas, incluidas las suyas propias. Así que ahora, para aquellos que están en una posición de poder de algún tipo, o aquellos que tienen influencia sobre otros, deben reflexionar profundamente sobre sus acciones y consecuencias. ¿Estás pensando en cómo podríamos ganar esta guerra? Es simple. La Torá dice que el enemigo es un mentiroso, y si es un mentiroso, mentirá. En el momento en que lo olvides, estás poniendo en riesgo a ti mismo y a otros. Una vez que te das cuenta de que el enemigo es un mentiroso, luchas de manera diferente. Luchas con total indiferencia hacia todo el ruido que te rodea. Ya sea ruido de los medios, de aliados o enemigos, sabes que no importa lo que diga el enemigo. Todo lo que sale de sus bocas es simplemente una mentira. Su objetivo final es destruirte. Y eso no cambiará solo porque dejes de dispararles. Definitivamente no cambiará si continúas disparándoles hasta que eventualmente los destruyas. En última instancia, esta guerra no la ganará solo la humanidad, ¿no? Dependerá de nuestro arrepentimiento y seguir la Torá, acercando la salvación. Mereceremos la bendición divina, seamos judíos religiosos o no. La clave está en nuestras acciones y fe, viviendo según las enseñanzas sagradas. Todos tenemos un papel en esta redención final. Ya seas judío no religioso, gentil seguidor de la Torá, o incluso un antiguo enemigo que ahora busca amistad, la salvación en este mundo proviene de seguir la Torá judía auténtica, no las enseñanzas distorsionadas del Corán. Recuerda, la verdad está en las palabras de nuestros sabios, no en interpretaciones erróneas. Be'ezrat Hashem, encontrarás el camino correcto. Logramos seguir la sagrada Torá y traer salvación a quienes realmente lo hacen con sinceridad. Si es minoría o mayoría del mundo, depende enteramente de nosotros. ¿No es así? Veré si hay preguntas ahora. Y Be'ezrat Hashem, continuaremos con nuestra misión divina. Un rabino de Internet dijo que alguien podría recibir el alma equivocada por la mañana con frecuencia. ¿Es cierto? No necesariamente ocurre a menudo, como si hubiera errores celestiales. Debería explicarse mejor si eso es todo lo que dijo. Es difícil creer que eso sea todo. Probablemente hay más contexto. Las almas pueden cambiar según el comportamiento. El Arizal enseña que si alguien bueno se enoja y actúa agresivamente, ¿un alma malvada puede entrar en él?
Esto muestra la importancia de controlar nuestras acciones y emociones. Es una enseñanza profunda que nos hace reflexionar sobre el impacto de nuestros actos en nuestra esencia espiritual. Así que cosas como esas pueden suceder y pueden suceder con frecuencia. Pero no es por alguna confusión en el Shamaim, donde el alma no conoce su dirección. Es debido a las acciones de la propia persona, no por alguna mala gestión de las almas. Vamos a ver, es importante entender esto claramente. Está bien, hay muchos comentarios, pero espera un momento. Hasta donde yo sé, se había permitido leer el Targum Onkelos, ¿no? Sí, el Targum Onkelos solo te dice lo que dice el versículo, nada más. Así que no es un problema realmente. No es como el Talmud, que te enseña detalles muy específicos de las mitzvot de Am Yisrael, ¿entiendes? Veamos qué más. ¿Qué pasará con los antisemitas que insultan en Twitter como Lucas Gage? Los enemigos de Am Yisrael y la Torá deberían leer Zacarías 14 sobre la guerra de Gog y Magog, donde 2/3 del mundo son destruidos. Probablemente serán parte de esos 2/3 por ser enemigos de Hashem. El libro de Ezequiel, capítulo 38, dice lo mismo, solo que con más detalles. Y si alguien quiere saber qué sucede después de que una persona muere, debería ver mi película llamada Ginom, donde presento 166 diferentes fuentes de la Torá, del Tanaj, del Talmud, del Zohar y de otros textos sagrados. Es un estudio profundo que revela muchos aspectos sobre el más allá. Los libros de Musa, que abarcan todos los aspectos de la Torá, discuten en detalle lo que les sucede a las personas malvadas después de que mueren, ¿no es así? Es un tema bastante profundo y complejo, que nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos en esta vida y cómo afectarán nuestro destino en el más allá. ¿No crees que es importante meditarlo? La razón por la cual comemos sufganiyot, otro alimento aceitoso, es como una conmemoración del milagro que ocurrió con el aceite. Se suponía que iba a durar para encender la menorá por un día, pero terminó durando 8 días. Así que, como una conmemoración del aceite que milagrosamente duró, consumimos estos deliciosos buñuelos fritos en aceite durante Hanukkah. Más que normal, más que natural, comemos productos grasos y también muy salados. Es parte de nuestra dieta habitual, aunque no sea lo más saludable. Nos hemos acostumbrado a estos sabores fuertes sin pensar en las consecuencias. La verdad es que deberíamos ser más conscientes de lo que ingerimos, ¿no creen? Bien, veamos algo más aquí. Ahí vamos. ¿Existe alguna autorización halágica para no usar tefilín para aquellos que se someten a trasplantes de cabello? Es una pregunta interesante que merece consideración detallada. Tendríamos que consultar a un rabino experto para obtener una respuesta precisa sobre este tema tan específico. Durante varios días para que su cabello se recupere. Causará una infección, aparentemente, si lo hacen. No hay permiso para no usar tefilín shel rosh. Lo que puede hacer es, si sabe que el Shulchan Aruch dice que debe tener yishuv hada'at y debe estar limpio al usar tefilín,
Algunas personas con problemas de salud no pueden usar tefilín durante toda la oración. Se los ponen brevemente, recitan el Shema Israel y unos cuantos párrafos, y luego se los quitan. Esta solución práctica les permite cumplir la mitzvah según sus posibilidades, considerando su limpieza efímera o condición física delicada. Es una adaptación compasiva, que respeta tanto la tradición como las necesidades individuales. No tienen que usar tefilín. Algunos que están muy enfermos pueden simplemente ponerse los tefilín y decir literalmente el primer versículo del Shema Israel, luego se quitan los tefilín. No dicen los otros párrafos con los tefilín puestos, se los quitan y luego dicen el resto después de quitárselos. Así que una persona que podría potencialmente tener una infección por algo así, entonces, ¿podrían usar el tefilín por menos tiempo? Sí, pero no dejarlo completamente. El tefilín es obligatorio, una mitzvah diaria, mientras que el trasplante de cabello es simplemente un deseo personal, no una necesidad vital. Rabino, me pregunto, ¿cómo funciona en casos especiales donde la persona tiene dificultades físicas? ¿Hay alguna flexibilidad en... Alguien nace lejos de la Torá y Hashem, viviendo en mentira. Nunca verá la verdad e irá al Genom. Otro nace cerca, con oportunidad de acercarse. Uno tiene la oportunidad y el otro no. ¿Parece injusto? Pero hay más en esta historia de lo que parece. Buena pregunta. Esto se relaciona con un malentendido sobre la vida. La gente cree que su vida es única y es la primera vez que están aquí. Pero no se dan cuenta que, como la Torá, la Gemará y el Arizal nos enseñan en varios lugares, nuestras almas han estado aquí antes. Hemos vivido muchas vidas y seguiremos haciéndolo. La Gemará y el Zohar enseñan sobre la reencarnación respaldada por evidencia científica. Esto implica que todos hemos estado aquí antes. No es nuestra primera vez en este mundo. El pueblo judío estuvo en el monte Sinaí y cada uno de nosotros ha tenido vidas previas. Ninguno es nuevo en esta existencia. ¿No es fascinante? Algunos gentiles actuales estuvieron en el monte Sinaí como judíos, pero fueron castigados reencarnándose como no judíos, porque no observaron la Torá y ahora su tikkun es convertirse al judaísmo. El punto es que si una persona nace en este mundo, nace en una situación específica que ellos mismos eligieron según el juicio que tuvieron debido a las acciones de su vida anterior. Es decir, si vivieron una vida donde fueron promiscuos con alguien que les estaba prohibido, o si no cumplieron con los preceptos de la Torá. Podría muy bien ser que ellos podrían recibir una sentencia para ir a Genom o Kaf Hakela por un tiempo indefinido o un período de tiempo muy extendido, o reencarnar como el género opuesto, o reencarnar como alguien que tiene problemas para casarse, o alguien que tiene todo tipo de deformidades físicas que hacen imposible el coito, o incluso como alguien con dificultades para encontrar su lugar en la sociedad. Sabes, en tantas palabras, algo relacionado con esa acción. De hecho, si hay un matrimonio mixto entre un judío y un gentil, uno de los tikkunim escribe el Arizal, y creo que está en el capítulo, pienso que es el capítulo 21, habla sobre cómo una persona tendrá que reencarnarse como un perro. Esto también está en la Gemará y otros textos. Habla de cómo un judío íntimo con un no judío debe reencarnarse como perro, parte de su tikkun. No es el único tikkun, ni como si fueran promiscuos con muchas personas prohibidas. No es tan simple como decir, vuelve como perro por 10 años, te cuidarán y luego al cielo. No. La consecuencia puede ser mucho más severa y compleja. Esto no es todo. Parte de su castigo es regresar como un perro. Hay otras partes que pagar. Esto es solo por un pecado específico. El castigo es como para alguien con varios delitos, ¿sabe? Parte de la sentencia podría ser servicio comunitario o trabajo en prisión, no toda.
Una persona que regresa para corregir sus errores debe cumplir varias tareas. No es solo una cosa, sino diferentes formas de reparación. Como persona que forma parte de una familia judía observante de la Torá, eso ciertamente tiene mucho que ver con cómo vivieron su vida en la encarnación anterior. Y ahora no eran perfectos, por eso regresaban. Su problema no era la observancia total de la Torá, sino quizás un mal rasgo de carácter como arrogancia, ira o tacañería. Podrían volver a este mundo solo por haber sido demasiado tacaños en su vida anterior y deben corregirlo ahora. Por otro lado, una persona que regresa a este mundo y a una familia secular, es probable que en su vida anterior vivieran una vida secular. Pueden haber nacido en una familia religiosa en una vida anterior, pero la abandonaron y vivieron una vida secular. Así que su tikkun es pasar de seculares a religiosos, y viceversa. No hay nadie más justo ni recto que Hashem. Todo se hace con una precisión que supera cualquier entendimiento humano, incluso el de toda la humanidad junta. La profundidad del juicio divino está más allá de nuestra comprensión. Es una sabiduría que trasciende nuestro limitado entendimiento terrenal. Si creces en una familia secular, no judía, judía que actúa como no judía, judía muy santa o judía enemiga de la santidad, cada situación refleja tu circunstancia particular y posible tikkun en esta vida. En una familia no judía que odia a los judíos, en una familia no judía que ama a los judíos, todas estas diferentes circunstancias e incluso la circunstancia de tu vida individual minuto a minuto, hasta el punto en que tienes un pequeño alfiler en la mano y estás tratando de meter algo en un pedazo de papel, pero en lugar de entrar en el papel, te pincha el dedo o te apuñala el dedo. Que la Gemara en Masechet Chulin, página 7, dice incluso que esa pequeña picadura en tu dedo de la aguja, del alfiler, tiene que ir al Beit Din Shel Ma'alah para el juicio del cielo y determinar si sucederá o no. Es decir, antes de que ese alfiler, esa aguja, entre en tu dedo, hay todo un tribunal en el cielo decidiendo si eso ocurrirá o no. Si algo tan minucioso es supervisado por Akadosh Baruch, no hace falta decir que también se monitorea de cerca en qué familia, vecindario, país y nación nacerás. Y por supuesto es algo que forma parte de la mano divina que está más allá de nuestra comprensión. No existe tal cosa como una persona que nazca por casualidad. Vivir sin saber de Hashem, teniendo oportunidades de aprender. Él no trae a alguien solo para sufrir sin conocerlo. Algunos sufren de forma única, pero no por falta de fe. Es algo separado. Cada persona vive aquí con un propósito divino. La Gemara en Masejet Julín dice que incluso un pinchazo en el dedo pasa por juicio celestial antes de ocurrir. Los que maduran podrán encontrar y elegir a Dios, sean judíos o gentiles, jóvenes o ancianos, de cualquier país. Todos tienen la oportunidad de acercarse al Creador y eligen. Es una decisión personal y trascendental. Jeremías menciona la adoración de ídolos bajo el árbol. ¿Podría relacionarse con la Navidad? ¿Con poner regalos bajo el árbol? No son los regalos en sí, pero usar el árbol en la adoración va contra la Torá. Es interesante cómo estas prácticas han evolucionado. Tengo conferencias que lo discuten y citan versículos relevantes de la Torá. Es importante entender el origen de nuestras tradiciones. Busque Árbol de Navidad en mi canal para ver clips cortos. ¿Por qué Yosef fue a prisión? No fue un castigo total. Fue como Akadosh Baruch Hu dirige el mundo para traer salvación y cumplir su plan. Todo tiene un propósito en su sabiduría. Yosef debía sufrir por hablar mal de sus hermanos, lo que podría ser la Shon Hara.
Esta experiencia le serviría como una valiosa lección en su vida. Cuando le dijo a Jacob que no estaban comiendo carne kosher y que coqueteaban con mujeres, ambos de los cuales no eran ciertos, solo que Yosef no comprendía la situación completa. Vio que estaban comiendo un becerro sin haberlo degollado, por lo que pensó que no estaban comiendo kosher, pero la realidad es que este becerro era dentro del útero de una vaca que han sacrificado, y la halajá establece que si sacrificas una vaca y hay un ternero no nacido dentro, no necesitas sacrificar al ternero. Se considera parte del cuerpo de la vaca, por lo que no necesita ser sacrificado. Yosef no comprendió la situación completa. Sus hermanos hacían negocios en el mercado. No coqueteaban con nadie. Él los acusó falsamente ante Jacob, lo que causó su propio sufrimiento. ¿Entienden? Cuando volvamos a la vida con la llegada del Mashiach, ¿regresan todas las reencarnaciones o solo yo? Es una pregunta interesante. Los justos regresarán. Como he explicado antes, todos nosotros hemos estado aquí varias veces, así que la versión que vuelve es la más justa de ti. Si tu versión actual es la más justa, esta regresará, lo que significa que este cuerpo volverá. Es un ciclo continuo de mejora espiritual. El alma es constante, pero el cuerpo depende de la rectitud. Si el anterior fue más justo, ese vendrá. ¿Intervendrá Hashem en el mundo tecnológico? ¿Hará que videos de Shurim de Torah tengan millones de vistas diarias? Es una pregunta interesante. ¿Cómo podría manifestarse la voluntad divina en la era digital? ¿Puede Hashem? No existe tal cosa como la pregunta de ¿puede Hashem? Hashem puede hacer cualquier cosa que desee. Él es quien infunde vida en este mundo. No hay nada más que Él. Nada funcionará sin Él. Nada puede operar. Nada puede existir sin Él. Si una persona desea una explicación un poco más científica de eso, observe un átomo, energía que compone todo, 3 partes principales, separadas y en movimiento rápido. 99% es vacío. Protón, neutrón y electrón, partículas diminutas girando velozmente. ¿La realidad difiere de lo que pensamos? No están conectados como aparece en los libros. A menudo están muy separados unos de otros y se mueven a una velocidad increíble. En realidad, ¿sabías que el 99% del átomo es espacio vacío? El protón, neutrón y electrón son partes diminutas que giran a una velocidad vertiginosa en ese inmenso vacío. Parece sólido, pero en realidad es 99% espacio vacío. Es como un ventilador, ¿sabes? Cuando está encendido parece una sola hélice, ¿verdad? Pero al desacelerarlo, ves que son varias. Pueden ser 2, 4 o incluso 6 hélices, dependiendo del tipo de ventilador o, si hablamos de algo más grande, del motor de un avión. Cuando está encendido, no parece como estas pequeñas piezas, como lo hace cuando disminuye la velocidad. Mismo concepto. Porque el átomo se mueve muy rápido, parece sólido. Por lo tanto, todo lo que ves parece y se siente sólido. Pero si el átomo dejara de girar, ni siquiera detenerse completamente, sino simplemente ralentizar el giro, entonces el vacío, que es la gran mayoría de lo que es un átomo, esta nada del átomo, quedaría expuesto y esa sustancia simplemente desaparecería. Girando, ¿o qué los está manteniendo sin detener este giro? Y eso es Dios. Porque los átomos no están conectados a ninguna toma eléctrica. ¿Qué les da la energía para seguir girando? Eso es Dios. Esa es una de las maneras en que se puede ver, en esencia, a Dios en la creación misma, donde uno se da cuenta muy rápidamente de que el mundo no puede existir sin Dios.
girando, o qué los mantiene girando. Y eso es Dios. Porque los átomos no están conectados a ninguna toma eléctrica. ¿Qué les da la energía para seguir girando? Eso es Dios. Esa es una de las maneras en que se puede ver en esencia a Dios en la creación misma, donde uno se da cuenta muy rápidamente de que el mundo no puede existir sin Dios. Y no se puede explicar la existencia del mundo sin Dios. Cualquiera que lo niegue es simplemente una persona que elige vivir una mentira. Pero si alguien dudara de ello, simplemente tendría que proporcionar una mejor explicación de lo que mantiene al átomo girando. ¿Qué fuerza misteriosa lo impulsa? Nada más que Dios. Es la única respuesta lógica a este enigma cósmico. De acuerdo. Estoy en el proceso de conversión. ¿Es posible leer además de los materiales del temario de conversión? Deben primero completar el temario y todas las cosas que están en el temario. Es fundamental seguir el proceso paso a paso para una comprensión profunda. Y luego ve al Mam Loés. No saltes al Mam Loés ahora. Primero, debes cumplir con tus obligaciones como judío. Y luego puedes dedicarte a las cosas que no son obligatorias, pero son meritorias. Bien, veamos. Es importante seguir este orden en nuestra vida espiritual. Vea, está bien. Última pregunta. Bueno, dado que los Jajamín explicaron la correspondencia de las mitzvot con las 613 partes del cuerpo humano, ¿cómo se aplica esto a los no judíos? Es decir, ¿tienen ellos una conexión similar entre su cuerpo y las leyes divinas? Y si es así, ¿cómo se manifiesta esa conexión en su vida diaria y en su relación con lo espiritual? ¿Cuál es la correspondencia de las 7 leyes noágidas con el cuerpo no judío? No necesariamente tiene que haber una correspondencia con el cuerpo. Las 7 leyes noágidas son leyes de sentido común que Akadosh Baruch Hu implantó en cada ser humano en este mundo. Y su número 7 representa la naturaleza. El orden natural es el 7, lo sobrenatural el 8. Los noágidas deben actuar como humanos con sentido común, ¿sabes? No asesinar, robar, ni adulterar. Pero lo crucial es hacerlo porque Hashem lo dijo, no solo por entenderlo. Es obediencia divina, seguir la voluntad del Creador más allá de nuestra comprensión. Así nos elevamos sobre lo meramente natural. ¿Cuándo tendrán los videos de la Torá millones de vistas en vez de otras tonterías? No, la clave, si Hashem hizo la Torá, es simplemente si Hashem entrara en cada persona sin su elección, perturbaría su libre albedrío, los forzaría a la rectitud en vez de que ellos la elijan por sí mismos, los convertiría en robots. Y Hashem no quiere eso, ¿sabes? Él desea que cada uno elija el camino recto por voluntad propia, no por obligación. Así es como Hashem nos da la oportunidad de crecer y mejorar. ¿Hacer teshuvá antes de morir lleva al Gan Eden? ¿O ser religioso lo evita? Depende. La teshuvá final no garantiza entrada directa. Tendrás parte en el mundo venidero, pero sufrirás por tus pecados. No se va al cielo así nomás. Requiere una vida de buenas acciones y arrepentimiento sincero.
La clave es vivir con intención y hacer teshuvá constantemente, no solo al final. No basta con admitir errores para ir a Gan Eden, hay que corregirlos y cumplir mitzvot. Esto aplica tanto a quien se arrepiente como a quien creció en una familia religiosa. Aunque alguien crezca en familia religiosa, si comete errores sin hacer teshuvá, pagará en el próximo mundo. Si hace teshuvá diariamente, puede ir directo a Gan Eden sin juicio. Depende de la persona. Alguien justo que hace teshuvá regularmente puede ir a Gan Eden sin ser juzgado. Todo depende de las acciones y arrepentimiento de cada uno. Pensar que se puede hacer teshuvá en el último minuto y obtener lo mismo que alguien que lo hizo toda su vida es manipular la lógica y la Torá. No es así. Nadie va al cielo sin merecerlo. Hay que ganárselo con esfuerzo y dedicación constante. Gracias por aprender conmigo. Que Akadosh Baruch Hu los bendiga. Yanuká Sameach. Una última cosa importante y sensible al tiempo. Les enseñaré algo ahora. En general, la Gemará en Masejet Berajot. No se permite rezar por milagros imposibles. ¿Entiendes? No pidas a Hashem, hazme más alto o dame millones. Eso no existe. Es faltar el respeto a la oración y al rey. La oración debe ser sincera y realista, enfocada en lo natural y en lo posible en este mundo. Debemos aceptar los límites de la realidad y confiar en el plan de Hashem para nosotros. Rezar a Hashem es permitido y obligatorio diariamente. La Torá manda que cada judío rece al menos una vez al día, pero los jajamín establecieron 3 oraciones diarias. No se enseña a rezar por milagros, sino a ser realistas. Pide ayuda a Hashem, pero no milagros. Debemos orar con fe, pero también actuar con sensatez en nuestras peticiones. Excepto hoy y mañana. La Gemará aporta una prueba de la obligación de las bendiciones de la Torá, que es la única bendición que realmente tiene un verso de la Torá para ella. Además explica que si alguien omite decir la bendición adicional de Hanukkah, está incumpliendo un precepto importante. Esto nos enseña la relevancia de cada bendición en nuestra tradición. Durante el recorte solo decían, bendice a Hashem por hacernos milagros. La Gemará prueba que en Hanukkah, especialmente en estas próximas 24-48 horas, es un momento único y propicio para rezar por un milagro. ¿No es asombroso y alentador para nuestra fe? Es como si se abriera una ventana de oportunidad divina. ¿No crees? Se permite rezar por un milagro. ¿Por qué? Porque este es un momento propicio a lo largo de toda la historia que nos ha otorgado milagros. Rezar por un milagro es algo que puedes hacer en este momento. Así que piensa en lo que realmente necesitas en la vida. Piénsalo bien. Reza con fervor. Con ayuda de Hashem, Akadosh Baruch, lo cumpliremos. Kol Tuv Bahatzlaha, que todo sea para bien. Bezrat Hashem, nos reuniremos para aprender la próxima semana. Que la luz de Hanukkah nos guíe hacia la sabiduría divina. Que nuestras plegarias sean escuchadas y nuestros corazones fortalecidos en estos días sagrados. Sí, querido amigo, cualquier mitzvah que asumas, sea Shabbat, Taharat HaMishpahá o estudio de la Torá, dará bendición y fuerza a tu vida. Una simple bendición no es tan útil como un compromiso. Necesitas tomar una mitzvah concreta. ¿Qué asumes? ¿Qué mitzvah eliges para fortalecer tu conexión? Está bien, necesito moverme, así que ya hemos estado en línea durante 2 horas, así que les diré con simplicidad, gracias a la mitzvah que se toman sobre ustedes mismos. ¿Qué mitzvah se toman sobre ustedes mismos? Que es uno de los principios de la Torá.
Akadosh Baruch Hu los bendecirá con bendición, éxito, prosperidad espiritual y física, larga vida, completa, llena de Torah, mitzvot y Gesed. Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias, se lo agradezco profundamente, de todo corazón en verdad, es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.